encuentren muy bien. Mi nombre es Sonia Herrera Monroy y en esta ocasión les voy a platicar un poco sobre los hongos micorrízicos y su relación con la agricultura. Para empezar, debemos definir qué es un hongo. Bueno, pues según los diccionarios y el Sistema Nacional de Taxonomía, incluso el Sistema Internacional de Taxonomía, los define como organismos vivos que pertenecen al reino Fungi. Anteriormente, estos organismos estaban englobados en el taxón de vegetal, el reino Plantae. Sin embargo, al estudiar las células de estos organismos, empezaron a notar que tienen algunas similitudes con las células animales. Y dijeron, bueno, entonces ahora los volvemos animales. Pero también se dieron cuenta que las células tienen pared celular, cosa que la célula animal no posee. Entonces dijeron, no, pues esto no es una planta y tampoco es un animal. Vamos a crear un nuevo reino y ahora lo llamaron Fungi, que por cierto está continuamente modificándose y creciendo. ¿Cuáles son las características que debe cumplir un organismo para considerarse un hongo? Aparte de las que ya les dije, que tienen pared celular, pero también tienen microtúbulos, que son estructuras que las células vegetales no tienen. Bueno, pues también deben de descomponer materia orgánica y asociarse con otros organismos vivos. Una pregunta que me surgió a la hora de estar preparando esta presentación y que imagino que a varios de ustedes también les va a surgir es si todos los hongos son micorrízicos, porque hasta ahora no hemos definido qué es un hongo micorrízico. Y bueno, la respuesta así central es no, porque no todos los hongos se asocian con raíces o con vegetales. Hay algunos que se asocian con animales y por lo general los que se asocian con animales son patógenos. Son patógenos y causan muerte o infecciones muy graves. Entonces, ¿qué es un hongo micorrízico? Bueno, pues un hongo micorrízico es una relación mutualista, es un organismo que entabla una relación mutualista y trófica que se lleva a cabo entre un hongo y las raíces de una planta clorofítica y aclorofítica. Pero no todas las plantas tienen raíz, entonces estos hongos también son capaces de establecer relaciones con plantas inferiores, pero con las estructuras, digamos, equivalentes a lo que en las plantas superiores es raíz, en este caso los rizomas. Y aquí voy a hacer una pausa porque en la definición que les puse ahí de hongo micorrízico, dice que de plantas clorofíticas y aclorofíticas. Y bueno, cuando yo leí por primera vez esta definición, dije, ¿cómo que plantas aclorofíticas? ¿Acaso existe una planta que no tenga clorofila? Pues sí es un requisito que la clorofila esté presente en las células de las plantas para que éstas sean consideradas así. Bueno, pues resulta que no todas las plantas son clorofíticas. Existen algunas muy raras como la Araucaria albina y esta otra orquídea que presento ahí en la foto que es Neotia o nido de ave. Es una orquídea que carece completamente de clorofila. Entonces su asociación con hongos micorrízicos es indispensable para que ésta sobreviva. Y en el bosque se ve así, no tiene hojas, no tiene nada, no tiene ninguna estructura que le permita hacer fotosíntesis. Lo único que sí tiene es la parte floral que ustedes ven ahí y abajo tiene un rizoma, que es el antecedente evolutivo de la raíz. Entonces ahí es donde las micorrizas, los hongos micorrízicos entablan relaciones con estas plantas. Bueno, y entonces ahora otra cuestión a hacernos para entrar a este tema es si todos los hongos micorrízicos tienen beneficios para la agricultura. La respuesta más obvia por la definición que les acabo de dar y el ejemplo también que les acabo de dar es sí. Pero ¿qué creen? Que también existen hongos asociados a la raíz de plantas que en ocasiones nos generan enfermedad. Entonces ahí nosotros decimos que esta relación es patógena. Pero aguas, en los últimos años, gracias a herramientas bioinformáticas,
estas casillas que la ecología había diseñado y por muchos años encasillado ahí a organismos, relaciones de organismos más bien, se ha modificado. Entonces antes decíamos un patógeno, pues es un patógeno y elimínalo. Y un simbionte, cuídalo, porque ese es el que me va a dar beneficios a la producción. Sin embargo, como les decía, gracias a las herramientas bioinformáticas, pues este concepto ya cambió y todas estas categorías ecológicas que eran usadas para describir las relaciones entre dos organismos han cambiado. Y entonces ahora un organismo simbionte también puede ser parásito o patógeno o comensal cuando lo cambiamos de ambiente o cuando le cambiamos el hospedero. Entonces aquí la respuesta, cuando alguien les pregunte, ¿todos los hongos micorrízicos traen beneficios para la agricultura? La respuesta es sí, pero aguas, deben considerar todas las asociaciones tienen una simbiosis en distintos grados. Por ejemplo, ahora el NCBI, que es una página donde están muchos organismos secuenciados y ahí pueden consultar igual información sobre genes y asociaciones de estos organismos. Ahora define a la simbiosis como la relación entre dos organismos de tal manera que ésta sea duradera. Entonces es una definición ya muy general donde puede englobar también al parasitismo, el comensalismo y el mutualismo. Y esta misma página que les digo, que al final de la presentación les dejo el link, nos dice que el parasitismo, el comensalismo y el mutualismo son grados de simbiosis. Entonces nosotros podemos tener un hongo simbiótico parásito, un hongo simbiótico comensal y un hongo simbiótico mutualista. Los que nos interesan de forma directa son los simbiontes mutualistas, en condiciones específicas. Lo vamos a ver más adelante. También aquí es necesario recalcar que los grados de simbiosis pueden cambiar cuando dos organismos se juntan o se asocian entre sí, pero cuando alguna condición ambiental cambia. Por ejemplo, tenemos a hongos considerados patógenos en especies olerícolas como las solanáceas, por ejemplo, donde Rhizoctonia pues es el coco. ¿Por qué? Porque en Almácigo Rhizoctonia está asociada con el damping off junto con Fusarium y algunas bacterias y otros hongos. Pero bueno, es altamente patógena para solanáceas en Almácigo, después cuando ya lo tenemos en producción también porque nos da el mal de la secadera. Es un hongo que ataca de la noche a la mañana, muy agresivo, siempre que tenga las condiciones de humedad y temperatura necesarias, y obviamente a la especie. Rhizoctonia también es el coco además de solanáceas, para algunas euforbias como Nochebuena y otras ornamentales. Pero, ¿qué pasa cuando Rhizoctonia hacemos su secuenciación y vemos que no existe solamente un género y una especie de Rhizoctonia, sino que hay variantes, lo que ahora le llamamos clados? Y obtenemos árboles filogenéticos como los que les estoy señalando, espero que se vea el cursor. Y entonces aquí tengo, por ejemplo, Rhizoctonia solanacearum, vamos a poner un ejemplo, pero este se divide en varios individuos que tienen algún gen distintivo y que además es repetido y se hereda, y entonces ahora tengo variantes del mismo género y especie. Algo así como que ya ponerle nombre, apellido paterno y apellido materno. Tenemos clados, y entonces cuando vemos los individuos que pertenecen a este clado, les vamos a llamar ahora con otros nombres cuando los encontramos en su estado sexual, que le llamamos teleomorfo, teleomorfo. Y entonces vemos que cuando este mismo género patógeno en Solanaceae se asocia con orquídeas, por ejemplo, ya no es mutualista parásito o patógeno, ahora es mutualista, simbionte mutualista. ¿Cómo la ven? Ahora entonces
Los teleomorfos o los diferentes clados de Rhizoctonia, como Ceratobasidium, Tulasnella y otros, son indispensables para la germinación de orquídeas, por ejemplo, Cattleya, que es una especie de un género de orquídeas muy famoso y muy solicitado, es una orquídea colombiana. Bueno, pues vemos que sin Rhizoctonia no germina y no sobrevive porque necesita forzosamente tener Rhizoctonia en las raíces para nutrirse. Entonces aquí vemos el por qué ahora los nuevos conceptos de relaciones ecológicas está cambiando. Ahora ya no podemos decir que Rhizoctonia es un malvado patógeno, porque cuando le cambiamos de hospedero resulta que es un simbionte mutualista y es deseable tenerlo en la raíz. Entonces ahora estas relaciones, pensemos en un ecosistema donde debajo tengo papas y por alguna razón tengo un arbolito por ahí en mi parcela y en esa parcela tengo orquídeas y son catleyas. Entonces ahí ¿se presentaría Rhizoctonia como patógeno o no? ¿Qué sucederá? Entonces nos damos cuenta que no entendemos mucho de las relaciones ecológicas que están ocurriendo en nuestra parcela o incluso en nuestro bosque y que estamos en pañales y que las herramientas bioinformáticas nos están ayudando a comprender este delicado equilibrio entre especies que nosotros como agrónomos debemos cuidar para evitar enfermedad y pérdida de producción. Ok, entonces como les decía, por el ejemplo que acabamos de ver de Rhizoctonia y su teleomorfo que es Ceratobasidium, ahora vemos que hay una serie de combinaciones que nos llevan a una relación ecológica deseable o no deseable. Y que entonces la simbiosis no es tan buena ni tan perfecta como nos lo habían dicho a lo largo de estos años de preparatoria y lo que lleven hasta ahora de licenciatura, no es tan buena como nos lo decían nuestros profesores. Es una relación trófica igual que todas las demás y los organismos como individuos en un ecosistema están en constante lucha unos con otros, intentando sobrevivir. Entonces ahora si vemos que si tenemos una planta sana y en el suelo tenemos una baja concentración de nitrógeno inorgánico y fósforo poco disponible, la planta va a buscar si se da la oportunidad, porque no es como que la planta ande caminando por el mundo buscando un hongo micorrícico, pero si este anda por ahí cerca de sus raíces, entonces, y este hongo micorrícico además tiene las enzimas correctas para digerir la célula radical de las raíces secundarias de nuestra planta, que está sana, pero tiene deficiencias nutricionales, y además este hongo micorrícico de primera instancia no es patógeno para la planta, vamos a tener entonces, si estos dos se enamoran y hacen una relación, entonces vamos a tener una simbiosis mutualista, donde la planta va a aportar cuando tenga exceso azúcares al hongo y el hongo de repente va a empezar a proliferar mucho en la raíz porque tiene azúcares suficientes y entonces ahora va a permitir que la planta digiera algunas estructuras de él que no le afecten ni lo maten y de esta manera la planta absorba fósforo inorgánico y nitrógeno, calcio y algunos compuestos que son benéficos para ella. Esto es en sí la micorrización. Eso es una micorriza. Una planta sana que se encuentra en condiciones de baja concentración de nitrógeno, fósforo poco disponible, que se encuentra un hongo micorrícico, que tiene las enzimas correctas para llegar a sus células y que es una especie no patógena en primera instancia. Entonces, ahora, ¿qué pasaría si por el contrario yo tengo una planta, la misma planta sana, pero ahora el suelo llega el ingeniero agrónomo y lo fertiliza con nitrógeno orgánico, pero el fósforo, bueno, pues sigue siendo ahí un poco disponible. Y bueno, esta planta que está en esas condiciones se encuentra un hongo micorrícico con las enzimas correctas y también es no patógeno. Bueno, pues resulta que el hongo va a aprovechar estas enzimas que tiene para ingresar a la planta, a la raíz de la planta, y vivir ahí muy feliz. Que la planta no le molesta tampoco, porque tiene todo para sobrevivir. Y además de vez en cuando
el agrónomo la fertiliza con fósforo, aunque es poco disponible, a ella le satisface sus necesidades. Entonces ahí nuestro hongo micorrícico no va a ser un simbionte mutualista, sino que va a ser un comensal. Va a estar ahí de endófito viviendo, sin molestar a nadie, pero presente. Ahora, ¿qué pasaría si tengo una planta malnutrida? En el suelo encima hay una baja concentración de nitrógeno y el fósforo es poco disponible, pero además se encuentra con un hongo micorrícico que tiene las enzimas correctas para atacarla, para ingresar a su raíz, y es una especie no patógena. Bueno, pues resulta que el hongo va a decir, yo quiero sobrevivir, en el suelo no hay nadie que me alimente y la planta está malnutrida, yo puedo entrar y comer de ella. Entonces ahí tenemos un parásito o un patógeno. Entonces, por eso les decía al principio de la presentación que los hongos micorrícicos, si los tomamos como nos los platicaban nuestros profesores de ecología, sí todos son buenos. Y si ahora vemos la parte de que también hay patógenos, decimos, no todos son buenos y no todos nos traen beneficios. Pero resulta que si son buenos o son malos, depende de las condiciones que yo le dé a mi planta. Y no solo a mi planta, sino también a mi suelo, a mi atmósfera, para que entonces todo se acomode y obtengamos un ahorro en nuestro bolsillo, porque en esta primer relación, donde hay baja concentración en el suelo de nitrógeno y fósforo poco disponible, yo no estoy gastando en poner fósforo, pero el hongo micorrícico va a hacer esa chamba por mí. En la segunda, es el mismo hongo, pero ahora es un endófito, entonces a lo mejor yo gasté poniendo el hongo micorrícico y el hongo no va a estar haciendo nada, pude ahorrarme ese gasto. Por eso les digo que ahora este nuevo concepto de simbiosis se ha modificado y nosotros como agrónomos debemos adaptarnos. Hay dos rutas principales para la absorción de nitrógeno, de fósforo, perdón, con hongos micorrícicos, que por cierto ahora ya se modificó y en años recientes resulta que son 3. Cuando una planta se asocia con un hongo micorrícico, no importa si este es benéfico o patógeno con la definición antigua, bueno, primero tenemos que la planta sigue teniendo sus canales para absorber nutrientes, ¿cierto? No, esos no los pierde. Entonces la planta va a seguir haciendo su luchita individual independiente del hongo y el fósforo se va a seguir absorbiendo vía difusión. Pero cuando la concentración de fósforo ya es mayor dentro de la raíz que fuera de esta, entonces ahora esta ruta ya se cancela, ya no se puede. Y entonces se activa la segunda ruta, que es la ruta micorrícica. Las micorrizas, los hongos micorrícicos, perdón, está mal dicho micorriza porque esa ya es la asociación. Entonces aquí hablamos primero del hongo micorrícico. Está a partir del carbono que la planta le da a este hongo, él está generando hifas. Y a través de estas hifas está absorbiendo fósforo y dentro de las hifas, dentro de estas células hifales, lo está convirtiendo en fósforo inorgánico. Entonces existe también un sistema de transferencia de este fósforo inorgánico o fósforo activado y le comparte un poco a la planta. Esto es lo que se creía, que existen vías de transporte específicas, pero nunca se había, con certeza nunca se había estudiado cuáles eran estas interfaces o transportadores que llevaban fósforo a las plantas. Entonces, como les decía, en la actualidad hay un tercer mecanismo de absorción de fósforo inorgánico. Y este dice así. Resulta que el hongo micorrícico ya se asoció, ya entró al córtex de nuestra raíz secundaria, de nuestra planta. Ya está instalado, ya está calientito, ya desempacó y entonces ahora sí, empieza a comer. ¿Y cómo come? Pues igualito que un patógeno. Empieza a degradar células de la raíz vegetal. Pero como este hongo es muy prudente, no degrada completamente las raíces, sino que nada más toma lo que necesita para empezar a hacer su casita.
una vez que ya hizo su casita, por así decirlo, que en realidad es como un nódulo, como lo que hace Rhizobium, pero en este caso no se llama así, tienen otros nombres. Ya que este hongo hizo esta invaginación en la célula y se encuentra instalado dentro de ella y empezó a crecer y tiene el carbono suficiente para hacer hifas, las empieza a hacer. Y esto obviamente es a costa de la degradación de células vegetales. Después de esto, ya el hongo empieza a absorber, a nutrirse por sí mismo a través de las hifas, igual que en el mecanismo número 2, que les decía que a través de las hifas absorbe fósforo orgánico, y entonces dentro de estas células ya hifales lo convierte en fósforo inorgánico o lo activa. Esta ruta es muy larga y aquí nada más se las estoy caricaturizando. Pero bueno, ya lo activa, lo vuelve fósforo inorgánico y él lo usa para construir su casa. O sea, no es tan noble como para decir, toma planta, te lo regalo. No, sino que él lo usa para construir su casa y entonces hace estructuras llamadas vesículas dentro de las células, incluso también hace arbúsculos dentro de las células vegetales y ahí lo tiene de reserva por si se ofrece. Pero la planta dice, oye, ya te di carbono y ya hiciste tu mansión a costa de mis raícitas, pues entonces ahora te digiero. Y entonces activa metabolitos secundarios para digerir al hongo. Estos arbúsculos y vesículas que se generan dentro de las células vegetales empiezan a ser digeridas. Y la planta absorbe ahora las estructuras digeridas del hongo y de ahí toma el fósforo inorgánico o activado. Esta ruta me parece más sensata para describir la simbiosis tal cual es. Entonces aquí se dan cuenta que si yo, por ejemplo, le aumento el fósforo a mi suelo, la micorriza va a seguir almacenando fósforo inorgánico en la raíz, pero la planta no lo va a digerir. Entonces ahí es donde cambia de simbionte mutualista a simbionte comensal. Y asimismo, si la planta está desnutrida y yo no le pongo nada de fertilizante ni materia orgánica y resulta que dentro ya hay un hongo micorrícico, pues puede ser que este se me vuelva patógeno, porque se va a nutrir enteramente de la planta, porque en el suelo no hay nada. Entonces, por esta razón, cuando nosotros estamos haciendo investigación o incluso cuando nos llega un agricultor con una muestra de raíces y uno quiere de ahí aislar el patógeno, pues resulta que vamos a hacer una preparación de micelios como la que ustedes ven del lado izquierdo de su pantalla. Y entonces si nosotros encontramos este tipo de hifas donde tienen ángulos de inserción o ramificaciones en 90 grados, pues vamos a decir, el agente causal de la secadera de este productor de papas es Rhizoctonia. Y entonces ya nosotros le podemos recomendar un fungicida para que controle esta plaga y listo, nos ganamos nuestro dinerito. Pero también puede ser que nosotros digamos, Rhizoctonia, este tiene un teleomorfo que se llama Ceratobasidium y se ve exactamente igual, que es lo que están viendo aquí abajo, es lo mismo. Entonces la única forma de saber si está de su forma teleomorfa o como Rhizoctonia es haciendo un análisis metagenómico. Y entonces, como no podemos hacerlo, vamos a decir que solamente tenemos ahí un patógeno. Pero ¿y qué tal y este Ceratobasidium que nosotros aislamos pensando que era Rhizoctonia, lo probamos con una Cattleya y resulta que induce germinación? Entonces, pues ahí podía ser una mina de oro para este productor que a lo mejor está en una situación muy grave por la pérdida de su cultivo de papas porque tiene Rhizoctonia. Y ahí puede ser una solución de decirle, oiga, vamos a aislar esta Rhizoctonia y resulta que si es Ceratobasidium, pues nos podemos a germinar y a producir masivamente Cattleyas que valen mucho más que la papa. ¿Qué les quiero dar a entender con esto? Que como agrónomos post-COVID es nuestro deber proteger toda la vida, porque no sabemos si este patógeno pudiera representar una oportunidad de ser mutualista o de ser aprovechado en otras condiciones. Entonces, como lección, no hay que casarnos con definiciones, hay que conocerlas y usarlas para generar nuevo conocimiento y
adaptarnos, porque ahora con el calentamiento global y estas condiciones de virus más mortíferos y bacterias resistentes, no nos queda de otra más que adaptarnos y sobrevivir, o no adaptarnos y morir. Entonces, existen dos tipos de hongos micorrízicos con 7 subtipos y 150 especies descritas y contadas. Los dos tipos principales que existen de hongos micorrízicos son los que forman manto fúngico y los que no forman manto fúngico. Los que forman manto fúngico les interesan a los forestales. Los que no forman manto fúngico les interesan a los fitotecnistas y otros ingenieros agrónomos de campo. Dentro de los que no forman manto fúngico tenemos los arbusculares, que son los más conocidos y comercializados, y el orquidoide, donde está Ceratobasidium, que hace ratito les platicaba, y Rhizoctonia. Entonces, las características principales de uno y otro grupo pues son contrarias, como ustedes lo pueden ver ahí en pantalla. Esto es como se observan ya en vivo en preparaciones de cortes o tinciones. Por aquí vemos de este lado una vesícula, que es lo que les digo que las plantas disuelven para nutrirse. Y bueno, ¿cuáles son los hongos micorrízicos, endomicorrízicos de interés agrícola? Bueno, pues la mayoría pertenece al filum Glomeromycota, y entre los géneros más estudiados y comercializados tenemos Rhizophagos, Glomus y Paraglomus, que es lo que van a encontrar todos los productos inoculantes. ¿Por qué estos y por qué no otros como Acaulospora, Gigaspora, Diversispora, los que sean? Porque los que pertenecen al género Paraglomus, Glomus y los otros que les puse en la diapositiva anterior son cosmopolitas y son muy fuertes para sobrevivir en cualquier condición de suelo y de humedad. Pero pues obviamente prefieren suelos arenosos y organismos micotróficos obligados como lo es el café o algunas orquídeas. Estos hongos establecen relaciones con el 80% de las plantas, el otro 20% seguramente está asociado con hongos micorrízicos que no son endomicorrízicos. Y bueno, estos hongos empiezan a ser importantes después de la Revolución Verde, unos que les gusta 10 años después de la Revolución Verde, cuando la Tierra se acaba su materia orgánica. Bueno, el hombre se acabó, el hombre está, los seres humanos se terminan la materia orgánica de las tierras, del suelo, y entonces ahora ¿cómo producimos? Bueno, pues entonces por ahí un agrónomo, que en realidad fue un forestal, recuerda que los hongos micorrízicos ya han sido usados en cultivos anuales que reportan plantas más vigorosas, con más rendimiento, con una estructura más, le llaman pachona, y tienen una tolerancia a estrés biótico y abiótico. Entonces, estos hongos son retomados y empiezan a ser muy estudiados, sobre todo en estos últimos 5 años se han estudiado como no tengan idea, porque resulta que son organismos también multinucleados, entonces algunos géneros se han reubicado y han aparecido nuevos géneros, nuevas especies, y esto porque cuando los cambiamos de hábitat, al ser multinucleados, es decir, que tienen dos núcleos en una misma célula, y al dividirse se convierten en organismos diferentes, bueno, pues resulta que son muy plásticos para soportar condiciones edáficas extremas de inundación o cambios constantes de hospedero. Es decir, yo le puedo poner una nochebuena hoy y hace simbiosis, y después lo cambio por una orquídea y también hace simbiosis. Bueno, también estos hongos fueron muy estudiados porque contribuyen a formar agregados en suelos. Por ahí espero que recuerden el término defloculación, que se refiere a la pérdida de estructura de suelo. Bueno, pues estos hongos, cuando nosotros los inoculamos en algún cultivo que sea capaz de sobrevivir en un suelo defloculado, empiezan a secretar compuestos como la glomalina, que es un pegamento que genera microagregados. Y bueno, estos hongos también promueven la resistencia a estrés por inundación, a plagas edáficas. ¿Cómo logran esto? Bueno, pues tienen una alta capacidad para acumular fósforo inorgánico o activo en sus vesículas y en sus arbúsculos, y además hacen que la raíz trabaje menos, por lo que la mantienen funcional y joven por más tiempo.
Hay otros estudios, que es el que yo hice como tesis doctoral, donde se notó que la asociación de un cultivo, como es el café, con ciertos géneros de hongos, hacen resistente a la planta o tolerante a la planta a plagas como la roya. Por ejemplo, aquí en esta gráfica lo que les estoy presentando es lo que encontré en la tesis doctoral que acabo de presentar, que es plantas enfermas. Se le sacó la raíz y se observó que tenían en su mayoría acaulósporas asociadas a su raíz. Y plantas sanas tenían rizófagos. Entonces, ¿esto qué nos dice? Que las relaciones pueden ser buenas entre hongos micorrízicos, pero que hay que observar también a nivel de especie. ¿Cuál me está dando protección, cuál no? ¿Y es realmente esto una protección o solo se debió a las condiciones edáficas de suelo o del mismo ambiente que había a la hora de aislarlos? Bueno, pues eso es algo que todavía está en desarrollo. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué existen ciertos géneros de micorrizas, de hongos micorrízicos que dan protección a la planta y otros que no la protegen tanto? Bueno, pues resulta que cuando se establece la micorrización, la planta y el hongo empiezan a secretar compuestos que afectan la absorción de nutrimentos y agua. ¿Esto qué causa? Bueno, pues esto causa que los patógenos sean atraídos o repelidos. Los patógenos, acuérdense de la antigüita, porque esto puede ser cualquier organismo que en ese momento, por el exudado que está encontrando cerca de la raíz o de la planta, se vuelva patógeno o se vuelva mutualista o se vuelva endófito. Bueno, entonces, esta protección o no protección que dan los hongos micorrízicos a plantas depende de esto. También ocurre porque cuando una planta hace simbiosis mutualista o simbiosis con un hongo, sea micorrízico o no, cambia la concentración de hormonas vegetales tanto en la parte aérea como en la raíz. Y esto hace que el patógeno, para este nuevo organismo que llega a ser patógeno, la planta sea atractiva para parasitar, o por el contrario, que la planta no le parezca atractiva para parasitar o no existan las condiciones para que este sea un patógeno. En conclusión, ¿por qué ocurre esta protección o no protección cuando se asocian dos organismos, una planta y un hongo micorrízico? Bueno, pues porque existe una comunicación química con ella y con todos los entes que están a su alrededor. Algunas desventajas de los hongos micorrízicos, bueno, pues es que la obtención, el proceso de obtención, como ustedes lo ven ahí, es muy difícil. Hay que tener mucho entrenamiento, hay que tener muchas ganas de aprender nuevas cosas además de las que ya se saben, y es un proceso muy largo donde existen muchos pasos donde uno se puede equivocar. Entonces esa es la principal desventaja y el proceso todavía es caro. Hay que tener igual mucha habilidad y mucha paciencia para estar en laboratorio. Entonces, si a ustedes les interesa saber un poco más sobre estos organismos y las relaciones que se están estudiando en la actualidad, pues yo les recomiendo que acudan a los expertos en el tema. Algunos ya no están en este plano terrenal, pero sus investigaciones siguen ahí disponibles. Y si quieren comenzar a estudiar estos organismos, les recomiendo que comiencen con artículos del doctor Teófilo Herrera, Gastón Guzmán, que ya falleció, Lucía Valera, el doctor Ronald Ferrera, que está aquí en el colegio de posgraduados en Texcoco, bueno, en Montecillo, porque ellos son los que iniciaron con esta bonita labor de describirlos y son los que lo hacen a uno amar estos organismos, por lo bonito que hablan de ellos. Y bueno, ya si ya los enamoraron las investigaciones de estos escritores, estos investigadores, bueno, y quieren continuar y ahora quieren ustedes también emprender una investigación relacionada con estos organismos, bueno, pues pueden acudir al doctor Jesús Pérez Moreno, que también está en el Colegio de Posgraduados en Campus Montecillo en Texcoco, o a la doctora Laura Cuevas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, que por cierto es la última taxónoma de endomicorrizas que hay en el país. Están en peligro de extinción. Pues obviamente con una servidora en la Universidad Autónoma de Hidalgo, Campus APAN, y estamos para servirles si es que quieren ampliar la información y para recomendarles más material.
Entonces ahora la investigación sobre estos organismos, ¿hacia dónde va? Se sigue investigando en relación a la producción, obviamente, pero ahora en los últimos años se ha enfocado más la investigación de estos organismos en cuanto a taxonomía, porque se ha descubierto que el 95% de las especies de hongos endomicorrízicos ya han sido registradas, pero este 95% de especies solo es el 41% del total de las especies descritas en el mundo, o sea que hay mucho campo de investigación ahí. Y bueno, los beneficios de estos organismos en sistemas agrícolas pues apenas se han probado en el 10% de las plantas cultivadas y existen un montón de temas de relaciones y de ambientes y de especies donde no se han probado, como Rhizoctonia, lo que les decía, que no es un endomicorriza, pero sí es un hongo micorrízico. Y bueno, recientemente, esto les hablo de 3 años, se acaba de descubrir que no es patógeno, no es solamente patógeno, sino también es mutualista. Entonces ahí hay una gran oportunidad de investigación. ¿Y qué es lo que falta? Bueno, pues ahí en lo que les acabo de mencionar faltan un montón de cosas, pero la investigación nada más se ha hecho de estos hongos, solamente se ha hecho en sistemas agrícolas. Se conoce muy poco en sistemas naturales y ahí es donde están las relaciones que nos van a llevar a esta plasticidad que les decía como agrónomos post-COVID y que quizá ahí está la respuesta para producir ahora en estas situaciones tan cambiantes. Algunas áreas de oportunidad vistas como negocio es el micoturismo, la producción de hongos gourmet, que deja mucho dinero, hongos psicoactivos, curativos y mágicos, no para uso recreativo, sino para uso medicinal, y la agromeopatía, que bueno, ahí hay muchas versiones encontradas, pero yo creo que también es una alternativa para esta nueva realidad y normalidad a la que nos estamos enfrentando. Bueno, pues esto es todo por mi parte. Les dejo ahí una bibliografía que espero que consulten, se la cité en la presentación y por si les queda alguna duda, pues no me queda más que agradecer por su valiosa atención y espero este video les haya gustado. Gracias y hasta luego.